Muy buenos días. Agradezco a Socios en Salud por la invitación a dar unas palabras sobre prevención y diagnóstico de cáncer de mama, sobre todo siendo hoy día un día tan especial como es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Para mí es un honor estar acá y compartir algunos puntos importantes en lo que corresponde a la prevención y al diagnóstico de esta enfermedad que está causando muchos casos en Perú y también en el mundo. Se estima que acá en Perú hay 19 casos de cáncer de mama por día. Se estima de que son aproximadamente 7,000 casos de cáncer de mama al año y la mayoría o el 50% de estos casos vienen con enfermedad localmente avanzada o avanzada. Es por eso que es importante para nosotros la difusión de, de esta enfermedad, sobre todo para poder ver lo que es prevención de la misma, ¿no? Entonces, no puedo avanzar mi... Muy bien, entonces aquí vemos la tasa ajustada con respecto a la frecuencia en cáncer de mama en las poblaciones de América Latina. Vemos que Perú, si bien es cierto, no tiene una presentación tan elevada de casos por 100,000 habitantes, se encuentra casi en una posición intermedia comparado con Argentina, que tiene el doble de casos en su presentación, o Uruguay, que tiene el triple de casos de cáncer de mama por 100,000 habitantes. Sin embargo, estas cifras o esta tasa que tiene Perú hace que tengamos nosotros unos 7,000 casos de cáncer por año, de los cuales 3,500 casos llegan en condiciones localmente avanzadas o avanzadas, o sea, en estadios clínicos 3 o 4. Estadios clínicos que para el tema del tratamiento implica no solamente la menor probabilidad de curabilidad, la menor probabilidad de conservar la mama, sino que también un aumento en el gasto público o el gasto familiar, si es que esta paciente no tiene un seguro que la respalde y que va a generarle un costo que son verdaderamente altos dependiendo el estadio y dependiendo el tipo de cáncer que presenta la mujer. Entonces acá vemos una evolución sobre las tendencias de la incidencia de cáncer en Lima metropolitana y vemos aquí que desde el año 70 hasta el año 2005, que son las proyecciones que tenemos más frescas, se ve de que el cáncer de cuello uterino ha ido descendiendo en un 55% y sin embargo el cáncer de mama ha ido en un aumento de hasta un 44%. Lo que quiere decir es que nosotros estamos cada día haciendo mayores diagnósticos de cáncer de mama en razón al aumento de los lugares de diagnóstico, el aumento de mamógrafos, la sensibilización en algunas zonas de los pacientes y de los profesionales. Eso está haciendo que nosotros encontremos cánceres de mama en mayor número, pero también nos permite a nosotros haber reducido medianamente el número de casos avanzados. Antes casi el 60% de nuestros pacientes eran cánceres localmente avanzados o avanzados. Ahora estamos en una relación de 50% de localmente avanzados y avanzados frente a los tempranos y estadios, o sea, estadios 1 y 2. Eso significa que la curva o que la relación está mejorando para bien. Sin embargo, nosotros debemos de seguir incidiendo en las estrategias de lo que es prevención y diagnóstico de este cáncer. Para poder entender
todo el tema de la evolución del cáncer de mama, tenemos que entender cómo es que este cáncer se va replicando y va creciendo. Y aquí, en esta diapositiva que es bastante didáctica, nos permite a nosotros demostrar de que el cáncer de mama no es un cáncer de rápido crecimiento, como se suele pensar, sino es un cáncer que nos da un tiempo y nos da un espacio para nosotros intervenir de una manera positiva en el diagnóstico y sobre todo más adelante en lo que es la proyección de la sobrevida del paciente. Cuando aparece la primera célula, o sea, estamos en el día cero de la reproducción del cáncer, hasta que este tumor es visible por mamografía, o sea que el tumor por lo menos mide medio centímetro, han pasado aproximadamente 5 años. Y desde que es visible por la mamografía, ustedes miren el dibujo de 0.5, hasta que es palpable, o sea, que el tumor mide 1 centímetro, han pasado 3 años más. O sea, entre que es visible por la mamografía y es palpable por nosotros, han pasado 3 años y se han cumplido 30 duplicaciones. Y cuando el tumor o al paciente lo encontramos con un tumor de 3 centímetros, ha tenido una evolución de 10 años aproximadamente. Claro que no en todos estos 10 años se ha podido detectar el cáncer. El cáncer y el objetivo de enseñar y de explicar esta diapositiva es que lo mejor que nosotros podemos hacer es encontrar el cáncer en el tamaño de que es detectable por una mamografía o por una imagen y que es palpable. En ese grupo, entre 0.5 y 1 centímetro, es donde nosotros encontramos el mejor pronóstico en el paciente, porque se ha demostrado en la literatura que llega a reducir la mortalidad entre 10 y 30%, siendo el número o el porcentaje de reducción de mortalidad más frecuente en todos los trabajos que se han hecho a nivel mundial de 17%. O sea, estamos diciendo de que cada 100 mujeres que nosotros que tienen cáncer de mama y que han sido diagnosticadas en este espacio de tamaño o entre 0.5 y 1 centímetro, 17% de estas mujeres se han rescatado debido a este diagnóstico temprano, y eso es bastante importante porque en otros estadios clínicos no se logra una reducción tan significativa e importante en el cáncer en la mujer. Entonces, todo aquello que aumenta en una persona la posibilidad de desarrollar cáncer es un factor de riesgo. Y un factor de riesgo no es matemático, sino es una de las situaciones que podrían sumar para concretar un cáncer en el futuro, ¿no? Y hay muchos factores de riesgo relacionados con el cáncer. Tenemos el uso del alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta y los factores genéticos. Todos ellos aportan sumando a la posibilidad de que este paciente más adelante haga un cáncer en diversas zonas. Esta suma significa de que la formación de una neoplasia va a ser una consecuencia de múltiples factores. O sea, estamos hablando de que es una situación multifactorial que va a ocasionar a través de los diferentes factores de riesgo que se van acumulando en el tiempo, van a ocasionar que el cáncer aparezca en las personas. Y estos factores de riesgo que pueden tener las mujeres con respecto al cáncer de mama pueden ser factores de riesgo que no se van a modificar o que no podemos modificar, y algunos factores de riesgo que sí vamos a poder modificar. Y donde nosotros debemos de intervenir es en estos factores de riesgo que sí podemos modificar. ¿Cuáles son los factores que no podemos modificar? El ser mujer, ¿no? La relación de cáncer de mama con hombre y mujer es por cada 100 casos de mujer hay un caso de cáncer de mama en varón. Entonces la condición de ser mujer ya genera un mayor riesgo
para hacer cáncer. Igual es la edad, ¿no? O sea, conforme va aumentando la edad en la mujer, el riesgo acumulado de hacer cáncer va aumentando. La raza, se dice que los judíos eskenazí y la raza afroamericana son dos razas que están bastante ligadas con el aumento de cáncer de mama. Y los factores genéticos relacionados a la presencia de los genes BRCA1 y BRCA2, que son genes de herencia que aporta entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de mama en el mundo, ¿no? Otra cosa que no podemos cambiar es la historia familiar. Nosotros, sin necesidad de tener factores genéticos, de repente tenemos muchos o varios familiares que presentan cánceres distintos o a veces relacionados entre sí. Por ejemplo, cáncer de mama, colon, endometrio, ovario. Últimamente se está agregando dentro de estos factores de riesgo al cáncer de próstata y cáncer de tiroides. Entonces, estos son factores que van a contribuir a aumentar la posibilidad de riesgo de cáncer en las mujeres. El hecho de haber tenido una hiperplasia típica en una biopsia de la mama es un factor de riesgo, porque la hiperplasia ductal atípica es un progreso, es un cambio a nivel de las células de la mama que va a ir o está tendiendo a ser una neoplasia maligna más adelante. El hecho de haber tenido una irradiación previa en la zona y también la menarquia temprana y la menopausia tardía, ¿no? O sea, son factores que no vamos a cambiar. El que una persona menstrue a los 9 o a los 8 años o que termine sus periodos menstruales después de los 50, a los 54, 55, 59 años, extiende el periodo de exposición hormonal en la mujer y por lo tanto aumenta el riesgo y la posibilidad de hacer cáncer de mama en ellas. Esto es el cáncer hereditario. Vemos que hay una mamá y una hija que en el tiempo ha desarrollado cáncer. Pero no solamente está el cáncer hereditario en relación a que la madre o la hermana o la abuela hayan tenido cáncer de mama, sino hay dos condiciones más que son de bastante sospecha para nosotros en el caso de que haya un cáncer de mama hereditario. Uno es que haya un cáncer de mama en el varón, en la familia, y la otra, un cáncer de mama bilateral en la familia, ¿no? Estos dos factores también nos hacen a nosotros sospechar que podría haber un componente de herencia en esta persona con cáncer. Y la característica de estos cánceres hereditarios es que se presentan en mujeres cada vez más jóvenes y el perfil o el tipo de cáncer que tiene esta mujer en herencia es el triple negativo. Entonces, si nosotros vemos una paciente joven de menos de 40 que tiene un cáncer de mama triple negativo y que de repente tiene un caso de cáncer de mama en la familia, en un familiar cercano de primero, segundo grado o tercer grado, eventualmente nosotros podemos sospechar de que esta paciente tiene un cáncer de mama hereditario. Entonces hay otros factores de riesgo que sí los podemos cambiar. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos, la nuliparidad, el no tener hijos, la terapia de reemplazo hormonal, la lactancia, la inactividad física, el uso de alcohol, tabaco, el sobrepeso y la obesidad y algunas situaciones como contaminación ambiental. Los estilos de vida para nosotros son muy importantes para la posibilidad del desarrollo no solamente de cáncer de mama, sino el desarrollo de otros cánceres. Se dice que el sobrepeso y la obesidad está en relación a 17 tipos de cáncer diferentes, entre ellos colon, endometrio, páncreas, mama y algunos otros cánceres más. Entonces debemos de decidir cuál es el estilo de vida que nosotros vamos a tener. La idea es que llegar a la menopausia en un peso adecuado y haciendo actividad física es uno de los principales objetivos que se traza el personal médico para dar consejería a la mujer, porque la actividad física va a mantener niveles de índice de masa corporal y de peso adecuados,
¿no? Y va a generar en la mujer disminuir los riesgos de cáncer de mama. La dieta sí están relacionados, algunos estudios han demostrado en algunas poblaciones que el consumo de grasas y de carnes rojas tienen mucho más relación con cáncer de mama y sobre todo son mujeres que tienen más elevado la mortalidad por cáncer de mama en estos casos. El ejercicio juega un papel opuesto al de la alimentación, o sea, la actividad física va a mejorar el riesgo de cáncer de mama en la mujer. Se dice que cuando uno hace actividad física, los niveles hormonales de hormona femenina, sobre todo las relacionadas al estrógeno, disminuyen y estos niveles hacen que se reduzca también el riesgo de cáncer de mama. Las atletas olímpicas, por ejemplo, tienen tanta intensidad en actividad física que llegan a suspender la menstruación. Y eso como que da un factor protector a la mama. No es que una mujer tenga que hacerse una atleta olímpica, sino que la actividad física va a mejorar los niveles hormonales en la mujer y por lo tanto va a protegerla de la posibilidad de hacer cáncer de mama. Algunas vitaminas están relacionadas para la posibilidad de mejorar el riesgo de cáncer de mama, son sobre todo aquellas que tienen antioxidantes, ¿no? La A, la C y la E, donde numerosos estudios han confirmado que el uso de estos antioxidantes tiene una menor incidencia de cáncer de mama en la mujer. El efecto de la lactancia. Hay trabajos de investigación que refieren que un embarazo a término más lactancia antes de los 30 años ejerce un factor protector, ¿no? Sin embargo, hay nuevos trabajos que están diciendo que el solo hecho de dar de lactar, independientemente de la edad, es un factor de protección para la mama. Sin embargo, recalcan que los beneficios máximos de este hecho de la lactancia se obtiene cuando la mujer tiene menos de 30 años, se llega a niveles de protección más óptimos con respecto a la posibilidad de hacer cáncer de mama. Los anticonceptivos orales básicamente han estado relacionados mucho los estrógenos y la formación de cáncer, sobre todo en el tiempo. Algunos hablan de periodos, de largos periodos, pero no se define un punto de corte con respecto a qué es un uso prolongado, ¿no? Y están hablando de uso prolongado entre 7 o más años. O sea, algunos reportan 9 años, otros reportan más de 7, pero se ha visto un aumento del riesgo de hacer cáncer de mama con el uso de anticonceptivos orales. Si bien es cierto, hay un aumento que en algunos artículos le llaman discreto, se ha visto que son tumores un poco más grandes, pero que significativamente no ha variado en la mortalidad de los pacientes. El uso de fitoestrógenos da una suerte de protección, incluso hablan sobre reducción del riesgo de cáncer mamario. Lo que se sabe en concreto es que la mayoría de estos fitoestrógenos son derivados de la soya y los pacientes que son vegetarianos, su alimentación es predominantemente de soya y estos pacientes tienen menor incidencia de cáncer de mama que la población en general, ¿no? A veces nosotros vemos que los pacientes tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama y podemos en ellos, para disminuir este riesgo, optar por una quimioprevención. La quimioprevención se da una sustancia para evitar que la paciente haga cáncer de mama. El principal medicamento relacionado con la quimioprevención que, por ejemplo, le damos a aquellas mujeres
que tienen los genes de BRCA1 y 2 o BRCA1 y 2 y que por lo tanto tienen riesgo de hacer cáncer de mama es el tamoxifeno. El tamoxifeno es un antiestrógeno que pelea por los receptores de estrógeno a nivel de las células tumorales y que va a impedir de que el estrógeno, la hormona natural, ingrese a la célula y promueva la proliferación de la misma. Otro de las maneras para reducir este riesgo en aquellas pacientes, sobre todo, que tienen la presencia de BRCA, o sea, la posibilidad de herencia en su mama, es hacer una mastectomía de reducción de riesgos o mastectomía profiláctica bilateral, le llaman. Esta cirugía se suele hacer en aquellas pacientes que son portadoras del BRCA. Pero no solamente viene cuando se es portador del BRCA, no solamente viene asociada la cirugía de la mama, sino que también se tiene que hacer una salpingo-oferectomía bilateral. O sea, ¿qué significa eso? Sacar los ovarios y las trompas, porque estos pacientes también tienen riesgo de hacer cáncer de ovario y riesgo de hacer cáncer a nivel de la trompa. También vale recalcar que este tipo de cirugía, al sacar ambas mamas, no se está quitando o poniendo el riesgo de hacer cáncer de mama cero. No hay un método hasta el momento de poner la posibilidad de hacer cáncer de mama cero. Esto, si bien es cierto, reduce el 90% de probabilidad, deja al paciente con riesgo de 10% de probabilidad de hacer cáncer más adelante. O sea, lo pone a niveles de riesgo de una población en general. Pero considerando de que estos pacientes que tienen BRCA positivo potencialmente podrían tener hasta 80 o 85% de probabilidad de hacer cáncer, el que le bajen a 10% la probabilidad es bastante beneficioso para ellos. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo nosotros, que ya sabemos más o menos cómo podría estar desarrollándose un cáncer de mama, qué es lo que nosotros o cómo podemos nosotros descubrir este cáncer? Bueno, hay tres puntos que son la estrategia mundial para el diagnóstico de cáncer de mama. Uno es realizar el autoexamen de mama todos los meses. 2, un examen clínico por año por el especialista. Y 3, un control imagenológico según edad. ¿Qué significa esto? Que el autoexamen de mamas es el examen que toda mujer se debe realizar desde que la mama está formada plenamente, o sea, aproximadamente a los 20 años. Y aquí surge una pregunta que es frecuente hacerla. Si yo tengo una niña de 15 años que ha desarrollado completamente y está grande y tiene la mama como de una adulta, ¿debería de hacerse un autoexamen de mamas? ¿No? Entonces, el riesgo de que una niña o una mujer de 15, 16 años tenga un cáncer de mama es bajo. Sin embargo, existe esa probabilidad. Mi paciente más joven con cáncer de mama ha tenido 18 años y el paciente más joven en el Perú ha tenido 6 años. Sin embargo, son excepciones que son raras, pero que sí se tiene que tener en cuenta. En teoría, si una mujer a los 15 tiene una mama formada, ya debería empezar a evaluarse también la mama para efectos de entender y conocer cuál es o cómo es su mama, cuál es la estructura de su mama, cuál es el tono de la mama, que es a las finales el fin de este autoexamen, ¿no? Es conocer, que la mujer conozca cómo es su mama, cómo es la estructura de su mama y qué cambios pueden venir en adelante. Una paciente puede haberse evaluado la mama 10 años o 20 años y de repente nunca encontró nada y de pronto hay secreción por el pezón. Eso es una clarinada para el paciente para que vaya al especialista y le diga, mire, me ha venido algo por el pezón, o noto un nodulito, o se me hundió el pezón, o me ha salido un hoyuelo en la mama. Estas son las razones por las cuales nosotros
inculcamos e insistimos que las pacientes se hagan un autoexamen mensual. ¿Cuál es la mejor época para realizarla? Los exámenes deberían hacerse después del tercer día de la menstruación hasta el sexto, algunos dicen 10º día posterior a la menstruación. Y en las mujeres que no menstruan, se puede hacer una vez al mes. En un día fijo, por ejemplo, todos los primeros de cada mes me voy a hacer una evaluación de mamas. ¿Cómo se realiza? Hay dos fases de esta evaluación. Una fase estática, como ven acá, mirándose al espejo, viendo que las mamas sean simétricas, se levantan los brazos, se ponen los brazos a la cintura, se ve si hay alguna normalidad, si hay algún cambio de color en la piel, si hay alguna herida, si hay algún hundimiento, si hay algo que llame la atención, de repente los pezones no están apuntando simétricamente, de repente uno está lateralizado, está hacia arriba o hacia abajo, son situaciones que pueden llamar la atención y que pueden significar de que algo está creciendo dentro de la mama, ¿no? Y luego del examen estático se procede a la evaluación de la paciente, de la mama, ya de forma dinámica, con la paciente acostada, elevando un brazo sobre, debajo de la cabeza y palpándose la mama derecha con la mano contralateral, o sea, la mano izquierda, y la mama izquierda con la mano contralateral, o sea, mano derecha. Se va a hacer una palpación superficial y profunda. Las técnicas de palpación pueden variar. Esto implica que toda la mama debe ser evaluada, que ambas mamas deben ser evaluadas, puede darse como un movimiento circular, empezando con el pezón, como si fuera una espiral y avanzar a toda la mama, o considerando la mama como si fuera un reloj y palpando cada uno de las horas del reloj, desde afuera hacia el centro de la mama, o sea, hacia el pezón. Luego evaluar la axila, como se ve acá. A veces puede haber no puede haber tumores en la mama, pero pueden haber tumorcitos o pequeños nódulos en la axila que son necesarios evaluar, ¿no? Luego, la otra estrategia es hacer un examen clínico de la mama. Y este examen clínico debe ser realizado por un especialista en mastología. ¿Qué mujeres deben hacerse el examen clínico? Ya el examen clínico deben empezar a hacerse a partir de los 30 años, ¿no? Debe ser una vez al año y el examen clínico va a tener diversas técnicas de evaluación, como la vemos acá. Yo suelo preferir esta que va en razón como si fueran los horarios del reloj, y se hace una vez al año el examen. Salvo que haya alguna indicación para repetirla antes del año, se puede adelantar la evaluación. ¿Y cuáles son los signos de alerta que nosotros encontramos aquí en estas pacientes? Básicamente, la asimetría de la mama, o sea que una mama no es igual a la otra, la retracción de la piel o del pezón, o sea que el pezón se hunde o alguna parte de la piel empieza a hundirse como si fuera un hoyuelo, secreción o flujo por el pezón y algunos nódulos o protuberancias que salen en la mama o en la piel de la mama. Clínicamente en el INEM se hizo una evaluación sobre cuál es el porcentaje o cómo se presentaba mayoritariamente el cáncer de mama. 75% de los pacientes, o sea, 3 de cada 4 pacientes, presentaban un tumor que no dolía. El otro grupo de pacientes, retracción del pezón 3%, el dolor de mama está relacionado en forma muy baja con el cáncer, solo en un 6%, la secreción por el pezón 4%, y 13% de las lesiones de los cánceres fueron lesiones no palpables, o sea, lesiones tan pequeñas que nosotros no la podíamos tocar en el examen clínico. Y estas lesiones se veían por mamografía o se veían por ecografía. Por eso es que es la importancia. Mientras que nosotros tenemos acá lesiones pequeñas, lesiones no palpables en 13%, en los países desarrollados, en los países europeos o en Norteamérica, esta cifra puede llegar al 30 o 40% de hallazgo en los exámenes de prevención.
Entonces, no esperemos encontrar un cáncer de este tamaño para nosotros hacer un diagnóstico. Definitivamente, cuando una paciente llega con un tumor de este tamaño, es una paciente que tiene reducidos todos los chances que ustedes puedan pensar. Su sobrevida puede estar reducida, la conservación de su mama va a estar reducida, la probabilidad de curarse está reducida. ¿Por qué? Porque tenemos una masa tumoral bastante grande y por lo tanto el tratamiento va a ser arduo, va a ser largo, va a tener que emplearse casi todas las herramientas que tenemos a la mano para poder tratar esta enfermedad, con la consecuente probabilidad de que no haya mayor beneficio en el paciente. Otro hallazgo clínico puede ser una lesión a nivel de la areola y el pezón, que es una lesión descamativa, que muchas veces es evaluada por un especialista y la consideran como que fuera un eczema o como fuera una herida y es manejada como si fuera como tal y no se sospecha de la posibilidad de que eso sea un cáncer. Otros signos clínicos de cáncer de mama es el hundimiento del pezón, el edema de piel o piel de naranja, y ya lesiones más groseras como las úlceras y los nódulos de satélites en la mama, que son ya signos de enfermedad avanzada y que esto empobrece el diagnóstico, el pronóstico del paciente, ¿no? La otra estrategia para el diagnóstico de mama es la mamografía. La mamografía es un examen que utiliza rayos X, o sea, es una radiografía de la mama en la que se tiene que presionar un poco la mama para obtener una imagen radiológica en la que se señala o se encuentra probablemente alguna lesión que la palpemos o no, se encuentra evidentemente en este examen. Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar tremendamente para hacer el diagnóstico. Hay un grupo de lesiones no palpables de la mama que se llaman microcalcificaciones, que son lesiones pequeñitas que solo pueden ser encontradas por la mamografía y que por eso es un arma muy buena para el diagnóstico temprano de lesiones en la mama. El gold estándar, o sea, ¿cuál es el examen, el principal examen que yo tengo que hacerme para poder estar seguro de que no tengo cáncer de mama? El examen importante o más importante es la mamografía digital, ¿no? Esto es el principal examen con el que se debe hacer evaluación en la mama. Pero si la mama es densa o la mujer tiene entre 30 y 40 años, una evaluación complementaria o una evaluación de inicio con ecografía de mama es una estrategia también igual de buena. Y la ecografía trabaja con sonido y detecta lesiones que tiene ciertas características ecográficas que nos hace pensar a nosotros si esta lesión es sospechosa o no de que sea un cáncer. Entonces, generalmente uno encuentra ecográficamente unos tumor de bordes irregulares, el tumor negro, nosotros le llamamos hipoecogénico, a veces ese tumorcito tiene por debajo de él una sombra acústica que se ve negrita, vascularidad interna y una serie de datos que nos va a dar el ecografista, que nos va a llevar a nosotros a pensar de que este tumor potencialmente es un cáncer. Entonces, tanto en la mamografía, en la ecografía y ahora que ha tomado más fuerza la resonancia magnética, hay un lenguaje que sirve para identificar, no para pronosticar, sino para identificar cuál es el riesgo de que esa imagen que ve el radiólogo sea sospechosa de cáncer o no. Y este es el famoso BIRATS o BIRATS. Y es un código internacional de los radiólogos que va a significar la posibilidad de que esta tumoración sea buena o sea mala. Independientemente del idioma, independientemente de cómo escriba el radiólogo, este es un lenguaje universal. ¿Qué quiere decir? Que si el radiólogo es de Japón y pone BIRATS 5, yo sé que es un tumor altamente sugestivo de malignidad. Y que si yo le hago un informe y le pongo que es un BIRATS 4, en Francia van a leer que es un BIRATS 4 y van a saber que esto es una normalidad sospechosa. Entonces el BIRATS va del 1 al 6 y es cuánto es la probabilidad de que esa imagen salga
positiva o para cáncer. El 1 y el 2 es poca probabilidad, el 3 es hasta el 2%, el 4 puede ir hasta el 90% y el 5 es una lesión que es probablemente altamente sospechosa de cáncer. Y el 6 ya es un cáncer confirmado. Entonces, este BI-RADS, si bien es cierto, nos dice, por ejemplo, BI-RADS 1 es negativo, BI-RADS 2 es negativo, BI-RADS 3 probablemente benigno. Este BI-RADS, el saber eso es que nos va a llevar a nosotros a tomar una acción con respecto a ello. Si la primera, el BI-RADS 1 era una imagen negativa para cáncer, entonces yo le haré un control anual. Si en la segunda el BI-RADS 2 es una lesión benigna, entonces yo haré igual un control anual. Pero si me dicen que el BI-RADS 3 es probablemente benigno y hay 2% de probabilidad de que sea cáncer, entonces, como es muy probablemente benigno, haré un control mamográfico a corto tiempo para ver si es que este nódulo, estas micro o estas lesiones que se han evaluado cambian de forma y se hacen más o menos sospechosas. Y este control a corto plazo significa 6 meses. Si es un BI-RADS 4 donde me habla de una normalidad sospechosa, entonces yo tengo que considerar biopsia, ¿no? Y si es un 5, que es una altamente sugestiva malignidad, ya tengo que tener una conducta quirúrgica inmediata con ese paciente que tiene ese tumor. Entonces son acciones ya claras que nos lleva el conocimiento de este sistema de BI-RADS para radiología. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? Podemos prevenirlo haciendo un autoexamen de mama, un examen clínico anual, una mamografía obligatoria después de los 40 o una ecografía si se tiene entre 30 y 40 o con más de 40 mamas densas y un tratamiento médico reductor de riesgos que es quimioprevención con tamoxifeno o raloxifeno en mujeres posmenopáusicas, ¿no? O con pacientes con tratamiento de mastectomía profiláctica. Entonces, estas son estrategias que a uno le sirve para disminuir sus riesgos. Hay un estudio, y esto es muy simpático recordar, es un estudio que se realizó en el año 2004, donde se le preguntaba a las mujeres si le hicieron un examen en los últimos 5 años y si conoce cómo examinarse las mamas. En todos los niveles del Perú, sea Lima metropolitana, costa, sierra, selva, en todos, la relación entre lo que sabía la mujer para examinarse, para evaluar sus mamas, versus la posibilidad de haberse hecho un examen en los últimos 5 años, siempre era la mitad de lo que conocía la mujer. O sea, si la mujer conocía 80% cómo evaluar su mama, 40% nada más se había hecho una evaluación en los últimos 5 años. Y eso se pensaba que era de repente por un tema de acceso a la educación, un tema educativo. Y vemos que, por ejemplo, aquí, cuando se divide por estratos académicos a los pacientes, vemos que la misma relación se sigue manteniendo, ¿no? Educación superior, universitaria o superior no universitaria o secundaria o primaria o ningún tipo de educación, siempre la relación entre lo que sabían cómo evaluar la mama y si se habían hecho una evaluación en los 5 últimos años era la mitad. O sea que a pesar de que una mujer sabe cómo evaluar la mama, evita la evaluación o no se puede evaluar. Y se ha visto por qué, y la mayoría de gente coincide en que hay miedo al dolor o al diagnóstico de que haya algo, al miedo a un diagnóstico malo. Y el otro punto es que no hay acceso a los exámenes de imágenes. Paciente está en provincia, sabe cómo evaluarse la mama, sin embargo, no hay un sitio donde pueda hacerse una mamografía, por lo tanto, la paciente pospone la posibilidad de chequear su mama. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, el esquema clásico que tenemos en la cabeza es que hay un cáncer lobular que puede ser in situ o infiltrante y un cáncer ductal que puede ser in situ e infiltrante. Estos 4 tipos que antes decían que eran los tipos de cáncer, a los primeros que le llamaban in situ, lobular o ductal, le decían encapsulados, ¿no? Y a los infiltrantes ya le llamaban como cáncer de mama. Actualmente el cáncer de la mama
está dividido en 4 subtipos que tienen un perfil completamente distinto, que tienen un comportamiento completamente distinto y que tienen un pronóstico completamente distinto. Esto es un cáncer, podría ser un luminal A, el otro tumor, tipo de cáncer puede ser un luminal B, y los luminales A y B generalmente tienen receptores hormonales, son los llamados cánceres hormonales, son aquellos que tienen un potencial de agresividad mediano o bajo, que tienen buena respuesta al tratamiento hormonal, que no responden muy bien a la quimioterapia y que eventualmente su predilección para dar metástasis es al hueso. Sin embargo, también tenemos el tipo HER2 positivo y el triple negativo o basal. Estos dos tumores generalmente se caracterizan por ser un poco más agresivos, ¿no? Por responder muy bien a la quimioterapia y no responden a la hormona, y por tener una predilección de dar metástasis, o sea, saltar de la mama e invadir otros órganos, en predominancia el hueso, el pulmón y el cerebro y el hígado, que son los 4 órganos que más afectan estos tipos de tumores. Entonces, habiendo hecho un repaso de lo que es factores de riesgo y cómo hacer el diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que llegar a la conclusión de que la sobrevida de cáncer va a depender de un diagnóstico temprano o de un diagnóstico precoz. O sea, empezamos a cambiar nuestros estilos de vida y empezamos a intentar diagnosticar los tumores pequeños para que con estas 2 acciones se logre el objetivo de mejorar el manejo y el diagnóstico temprano de cáncer. Porque el cáncer descubierto a tiempo es un cáncer que potencialmente se puede curar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Galarreta. Bueno, vamos a pasar para la sección de preguntas. Para las personas que están conectadas, por favor, pueden hacer sus preguntas en la opción preguntas y respuestas. Ya hay personas que han hecho sus preguntas al momento. Veo que nos hacen una pregunta de si la posibilidad, nos dicen si una paciente que tiene antecedente de quistes de ovario podrían generalmente tener cáncer de mama, ¿no? Los quistes de ovario generalmente no producen aumento de riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, la presencia de quistes de ovario pueden producir alteraciones en la función del mismo, y la traducción de esta alteración en la función del ovario es que puedan aparecer quistes en la mama. Y eso sí podía ocasionar molestias, pero no molestias del tipo de cáncer, sino molestias más de dolor mamario, ¿no? Los papilomas, entiendo, me ponen, los papilomas son tumores, se van a hacer tumores, necesariamente van a hacerse cáncer. Bueno, los papilomas de la mama están dentro de los ductos. La clínica básicamente es una secreción sanguinolenta. Cuando es un papiloma único es menor el riesgo de que éste se malignice, pero cuando hay papilomatosis múltiple, el riesgo de que éste se transforme en cáncer es un poco más elevado, ¿no? Algunos dicen que van 5% y algunos dicen hasta un poco más, dependiendo de cuánto es la papilomatosis que se da, ¿no? Otra pregunta que me parece interesante es ¿cuándo tengo que dejar de tomar las píldoras anticonceptivas para que no me cause riesgo? Bueno, hay situaciones que a nosotros nos pueden poner potencialmente en riesgo, pero que son necesarias hacerlas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la manipulación hormonal para aquellos pacientes que no tienen, que no han tenido hijos y tienen el deseo de tener hijos, se puede con esta manipulación hormonal que va a estimular la producción de estrógenos y otras hormonas, podría llevar como consecuencia a la posibilidad de desarrollar un cáncer, ¿no? Pero aquí la prioridad es
el embarazo de la mujer, ¿no? Y el riesgo de usar este estímulo hormonal no es tanto como el beneficio de que la mujer salga embarazada. En este caso, sí, eventualmente podría tener un estímulo hormonal. Hay protocolos de uso para estimulación ovárica que no elevan mucho los estrógenos para poder hacer ovular a la mujer. Entonces aquí sí es importante ver, cuando me dicen tiempo, la sugerencia que hablan de tiempo prolongado de uso de anticonceptivos, están hablando de más de 7 o 10 años. Lo ideal es que cuando uno tiene más de 7 años usando anticonceptivos, se tome un tiempo de descanso hormonal y use otro método de la misma capacidad de protección, ¿no? Que podría ser un dispositivo intrauterino o algún otro método que el ginecólogo le recomiende, ¿no? Hay otra pregunta que me ponen que dice, si detecto algún bulto en mi mama que ha cambiado de forma, ¿dónde tendría que recurrir a atenderme? ¿Voy de frente a sacarme la mamografía o quién tendría que sacar mi cita? Acá hay un tema de ver que en tanto Salud como el Ministerio de Salud tiene un sistema de redes. Entonces, no es que de repente uno diga, yo me voy a ir ahorita que me vea el doctor Galarreta de frente en su hospital, de repente por el sistema de redes no se logra obtener un acceso directo al médico, al especialista. Lo ideal es que quien defina la pertinencia o la gravedad de la presentación de estos tumores sea un experto en mamas, un mastólogo. Sin embargo, entendiendo que hay niveles de atención, eventualmente el profesional que lo evalúa, dependiendo del nivel de atención al que vaya, va a tener que tener la suficiente capacidad de poder derivar a un nivel mucho de mayor complejidad para que reciba el diagnóstico y el tratamiento se encuentra con un profesional que conozca o que entienda el tema de la evaluación de la mama, es preferible, antes de perder el tiempo haciéndole algunos exámenes que de repente no van a contribuir mucho en el diagnóstico, enviarlo al siguiente nivel de atención, ¿no? Ahora, eso es muy importante porque puede en el tiempo avanzar esta neoplasia. Como le hemos dicho, hay 4 tipos de cánceres de mama, luminal A, luminal B, y están los triple negativos y los SER2. Y los triples negativos y los SER2 tienen una velocidad de duplicación tumoral bastante alta. Entonces, cada tiempo que se va perdiendo, cada semana, cada mes, va a contribuir a que este tumor siga creciendo y eventualmente el paciente aumente de estadio clínico y por lo tanto disminuya su probabilidad de curación. La posibilidad de que una persona pueda tener 2 tipos de cáncer simultáneos, por ejemplo, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, sí existe. Cuando uno en líneas generales, en la población general, si uno habla de que ha tenido un cáncer X, la posibilidad de que aparezca otro nuevo cáncer no relacionado a este es 4 o 5%. Y existe la posibilidad. Existe y hemos visto en la práctica hasta 3 o 4 cánceres en forma sucesiva que se han presentado en las pacientes. Eso eventualmente puede darse y por eso es que es importante tener un panorama global de lo que es el manejo oncológico, ¿no? Porque debemos de descubrir qué pacientes potencialmente pueden tener riesgo, ¿no? Si en el momento de la evaluación el paciente le dice que tiene una mamá, la abuela y la tía con cáncer de ovario y ella ha venido por un bulto en la mama, eventualmente son cánceres que están relacionados y que podría pues darnos una sorpresa más adelante, ¿no?
No sé si hay algo. Bueno, sí. Muchas gracias, doctor José Galarreta. Tenemos en el servicio interno algunas preguntas, si usted desea responder, o finalizamos en este caso con su presentación para darle paso a la licenciada. ¿Tengo tiempo como para responder un par de preguntas más? Sí, tiene 3 minutos. Ya. Cuando uno está dando de lactar, dice, si estoy dando de lactar, también puedo realizarme un examen clínico de mamas. Es mucho más difícil porque la mama está llena de leche, es mucho más difícil, pero si hay un hallazgo de un nódulo o algo en la mama, sí es bueno que se haga un examen clínico y una ecografía. Aquí, cuando la mama está llena de leche, la mamografía no ayuda mucho, pero sí una ecografía de mama. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo diferenciar si tengo un bulto en la mama que es benigno o es maligno? ¿Esto se puede conocer antes de una mamografía? Bueno, nosotros clínicamente, cuando evaluamos a un paciente, sospechamos que ese tumor pueda ser malo o no. Lo que pasa es que hay estigmas clínicos que a nosotros nos orientan a si eso no es, ¿no? Por ejemplo, que retraiga la piel, que aparezcan ganglios en la axila, cambio de color en la piel, que se edematice la piel. Esos son signos que a nosotros nos va a hacer pensar de que esto es un tumor maligno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, o cuando los tumores son pequeños, es importante el apoyo de las imágenes, ¿no? La mamografía nos va a dar una imagen bastante sugestiva de neoplasia maligna, y la ecografía también va a aportar datos sobre si es que este tumor es bueno o malo, ¿no? Que sean bordes irregulares, que tengan sombra acústica, que tengan vasos sanguíneos internos. Son datos que a nosotros nos van a llevar a pensar si es más o menos probable de que estas lesiones sean malignas. Otra pregunta dice, si tengo 30 años y me han detectado fibroadenomas en las mamas, ¿qué posibilidad existe de que esto se convierta en cáncer? Normalmente los fibroadenomas no se malignizan. El porcentaje de malignidad de un fibroadenoma es menos del 2%. Sin embargo, pues hay unos fibroadenomas que tienen un componente de atipia y eso sí deberían ser retirados, ¿no? Pero con bastante cuidado, porque no solamente al fibroadenoma hay que diagnosticarlo solo con la imagen, ¿no? Hay que tener una secuencia de observación antes de decirle a la paciente ya venga a sus controles anuales. Generalmente cuando hay un hallazgo radiológico o clínico de un nódulo que aparentemente es benigno, hay que hacerle seguimiento durante 2 años para demostrar que está estable y que no haya sospecha de que sea malo, ¿no?